La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, un saludo para todos los oyentes del podcast de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. Hoy con el podcast número 12, donde seguimos acercándonos al misterio de la Iglesia como pueblo de Dios, pero también como una institución visible que va transcurriendo y se va desarrollando, va creciendo, se va adaptando a las circunstancias y va creando, iluminada por el Espíritu de Dios, nuevos ministerios, inspirada también por los carismas o movida por los carismas que el Espíritu infunde en ella, va generando nuevos ministerios, nuevas maneras de servir, nuevas expresiones de la obra del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes que realizan dentro del cuerpo de Cristo una tarea para la gloria de Dios y para el crecimiento y provecho espiritual, no solamente de los bautizados, sino de todos los fieles, de todos los hombres de buena voluntad. En el último podcast estuvimos considerando la realidad de la jerarquía eclesiástica, los obispos, los presbíteros y los diáconos, su tarea dentro de la iglesia, que es una tarea de servicio, que está ordenada al servicio, pero hoy vamos a considerar, entre otras cosas, que hay otros ministerios, hay otras tareas que contribuyen a este desarrollo de la iglesia como cuerpo de Cristo y que, aunque son diversos carismas, sin embargo no están o no entran en conflicto, no deben entrar en conflicto, porque todas están ordenadas al bien y porque se busca precisamente trabajar en un espíritu de concordia y comunión, que es otra de las ideas que reflexionaremos en este podcast de Historia de la Iglesia. Bienvenidos. A lo largo del siglo III de nuestra era, se van presentando nuevas necesidades en las comunidades cristianas y estas necesidades reclaman una respuesta de parte de los obispos, de los presbíteros, de quienes están a cargo de las comunidades. Por eso se van a consolidar nuevos ministerios y oficios eclesiásticos. Mencionaremos solo algunos de ellos. Existió, por ejemplo, algo denominado el subdiaconado. ¿De qué se trataba este ministerio? Eran ayudantes directos de los diáconos en la administración de los bienes materiales y en la asistencia a los pobres. Con el tiempo, este ministerio, que no era de orden sagrado, fue desapareciendo. También encontramos el ministerio de los acólitos, los que aún hoy colaboran en las celebraciones de la liturgia, preparan los elementos necesarios para la celebración y para un adecuado, armónico y provechoso desarrollo de la liturgia, que es la celebración del sacerdocio de Cristo para el bien espiritual, para la salvación de la humanidad. Entonces tenemos también los monaguillos, el ministerio de los niños que son acólitos. Su acolitado no es todavía instituido, pero ellos sirven allí con amor, con cariño a la celebración de la liturgia eucarística y de otros sacramentos, y son un gran valor para la iglesia, puesto que los acólitos, los monaguillos, son una semilla vocacional. Recuerdo que yo mismo comencé como acólito en la parroquia San Vicente de Paúl, de acá, de la ciudad de Armenia, en el barrio Los Quindos, por allá, en el año 90 tal vez. Empecé a ser acólito cuando tenía como unos 11 o 12 años, 13 tal vez. Y con el padre Ernesto Garavito, con él empecé a ser acólito, muy lindos recuerdos, una experiencia muy bonita, una experiencia eclesial que colocó
en mi corazón las primeras semillas para lo que sería luego el desarrollo de mi vida vocacional al sacerdocio. El Papa Francisco ha instituido de manera oficial el acolitado junto con el lectorado y la catequesis para todos aquellos que adecuadamente preparados quieran recibir estos ministerios laicales en la Iglesia. Cuando decimos laicales es que no confieren el título o la condición de clérigo, sino que siguen siendo laicos. Los clérigos son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Junto con los acólitos encontramos el ministerio de los lectores, que también es un ministerio muy importante en las comunidades parroquiales, en las comunidades cristianas. Son aquellos hombres y mujeres que también, después de recibir una adecuada preparación y tratando de tener una vida idónea, pues sirven al Señor como portavoces de su palabra, prestan en la liturgia sus labios para que el Espíritu de Dios hable a la humanidad a través de una proclamación digna, bien hecha, de la palabra del Señor en medio de las celebraciones litúrgicas. Un saludo para todos los lectores, para todos aquellos hombres y mujeres que colaboran con este bonito ministerio, con estas lecturas adecuadas, dignas, para que sea acogida y debidamente escuchada en la liturgia eclesial. Aparece también el ministerio de los exorcistas, que se encargan precisamente de realizar oraciones para expulsar la fuerza del espíritu malo del corazón de las personas. Actualmente, por organización, se establece que en cada diócesis haya solo un exorcista. Es un ejercicio que ha quedado a cargo, un ministerio que ha quedado a cargo de los presbíteros. Sobre todo los presbíteros son los que realizan la autoridad recibida el día de la ordenación, realizan la tarea de hacer las oraciones de exorcismo. Es un ministerio muy delicado para el cual quien lo vaya a ejercer debe estar debidamente preparado. Tenemos también el ministerio de los hostiarios. ¿Quiénes son los hostiarios? Los que se encargan de cuidar las puertas de las iglesias para que la liturgia transcurra con tranquilidad, libre de ojos indiscretos, porque recordemos que en esta época, en el siglo II, el siglo III después de Cristo, pues la iglesia celebraba la liturgia de una manera muy discreta, ¿sí? No era un culto tan público como se va a desarrollar después del siglo IV, con la paz de Constantino y con el edicto de cristianización del Imperio Romano de Teodosio el Grande. Entonces los hostiarios estaban a la puerta cuidando, recibiendo a los fieles, a los hermanos que llegaban para la celebración, ayudándolos a ubicar en los lugares debidos para una adecuada celebración litúrgica y estando allí a la puerta para vigilar que no hubiese ninguna situación que pudiera alterar la adecuada celebración de la Eucaristía. Y por último hablemos un poco de los fosores. Los fosores eran los encargados de excavar las tumbas y tenían cuidado de estos lugares, de las catacumbas, donde eran enterrados sobre todo los mártires o los cristianos que fallecían. Entonces estos hermanos cumplían un servicio muy bello, que es lo que hoy comúnmente llamamos sepultureros. Claro, una de las cosas que ha cambiado es que ya esto de la administración de los cementerios es todo un engranaje de alta responsabilidad, donde quienes van a hacer esta tarea pues no lo hacen como un ministerio, sino como un trabajo debidamente y justamente remunerado, porque pues es un trabajo bastante exigente el cuidado de los cementerios. Bien, consideremos ahora un poco el concepto de comunión en la iglesia primitiva. De hecho, nosotros decimos en el credo
que creemos en la comunión de los santos. Esta comunión de los santos es precisamente ese profundo espíritu de relación que existe entre los fieles entre sí, los fieles con sus pastores, con los presbíteros, los diáconos, pero sobre todo con los obispos, y de los obispos entre sí, esta experiencia de afinidad de unos con otros, de cercanía, de colaboración, como dice la Escritura en los Hechos de los Apóstoles, que todos tenían un solo corazón, una sola alma. Esto es lo que expresa la comunión en la iglesia y que es uno de los valores fundamentales o una de las realidades vitales de la iglesia. Cuando se rompe la comunión, entonces no expresa el ser de la iglesia de Cristo, porque el Señor nos pide que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Así lo suplica Él en la oración sacerdotal de el Evangelio de San Juan capítulo 17. Pero debemos aclarar que esta comunión no elimina la diferencia, porque algunos llegan a pensar que la comunión es sinónimo de uniformidad, y no es así. La comunión es sinónimo de unidad, aún en medio de la diversidad, de la diferencia. Podemos tener maneras distintas de pensar, podemos tener ideas diversas, pero por encima de todo prima la unidad. Y esto quedó de manifiesto en la iglesia primitiva cuando se dieron las primeras discusiones entre la comunidad de Roma, la iglesia romana, y las iglesias orientales en torno a la fecha de la celebración de la Pascua, porque el Papa, el obispo de Roma, tenía una postura acerca de la celebración de la Pascua, que es la que ha terminado por consolidarse, que se celebre en el primer plenilunio de primavera. Esto hace que la fecha de la Pascua pueda moverse entre abril o marzo, y la postura de las iglesias orientales es que fuera exactamente el mismo día, el 14 de Nisan, como lo celebran los judíos, y pues esto generó una controversia, una diferencia entre el Papa Aniceto y Policarpo de Esmirna, pero dicha diferencia no los llevó a romper la comunión eclesial por el hecho de que cada uno perseverara en celebrar la Pascua en una fecha diferente. Podemos tener diferencias, podemos actuar a veces con métodos distintos sin que esto llegue a comprometer la unidad. Otra de las maneras de manifestar la comunión de la iglesia es precisamente a través de la participación del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la unidad, es el sacramento de la comunión por excelencia. Participar de un mismo pan y de un mismo vino es poner de manifiesto que por encima de la diversidad de pareceres o de criterios prima el sentido de unidad de la iglesia, sobre todo cuando cada comunidad se reúne en torno al obispo en la celebración de las Eucaristías diocesanas. Todos, presbíteros, diáconos, lectores, acólitos, seminaristas, religiosas, pueblo de Dios en general, asistimos a la catedral, nos reunimos junto al obispo y ponemos también de manifiesto que somos un solo cuerpo, con un mismo espíritu, el Espíritu de Dios que realiza y construye la unidad en la iglesia. Otra manera de expresar la comunión, la iglesia primitiva, era a través de las cartas de comunión. Existía la costumbre de que algunos obispos con mayor prestigio escribieran cartas, como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hizo Clemente en la carta a los Corintios, el obispo de Roma, y enviaban estas cartas
a otras iglesias, a otras comunidades, para que fueran leídas, para que fueran meditadas, y esas cartas incluso a veces se volvían circulares, de ahí viene la palabra encíclica, en círculo, porque las rotaban. Entonces mandaban la carta a otra comunidad y esa comunidad les compartía una carta que a su vez ellos habían recibido, y de esa manera la iglesia toda se nutría y era aleccionada por obispos de distintas comunidades que ayudaban con sus reflexiones, con sus pensamientos, guiados por el Espíritu de Dios. Ayudaban a estas comunidades que en ocasiones se podían ver en situaciones de conflicto o cuando surgía algún problema grave. También encontramos una práctica muy bella, y es que algunos cristianos, cuando emprendían un viaje lejano, se proveían de cartas del obispo. Le pedían al obispo de su iglesia, de su lo que después se llamará diócesis, cartas que los acreditaran o atestiguaran la comunión de este fiel con su obispo, y ellos, al visitar otras comunidades a donde se dirigieran, pues presentaban la carta, las credenciales, por decirlo de alguna manera, al obispo de la comunidad donde llegaban, y pues con esta debida recomendación, cartas de recomendación, cartas de paz, cartas de comunión, eran acogidos estos hermanos fraternalmente, se les brindaba la adecuada hospitalidad, que se convertía asimismo en un signo muy fuerte de comunión en la fe. Hablemos ahora un poco de esta división a propósito de las diócesis que hace la Iglesia en este tiempo. Estas circunscripciones eclesiales o estas jurisdicciones eclesiásticas que se van a ir configurando y que hoy día reconocemos como parroquias, diócesis, arquidiócesis o metropolitanos, y los patriarcados con los patriarcas. Esto la Iglesia lo va a aprender y lo va a tomar de la división del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba dividido en provincias, prefecturas y diócesis. Fue este el modelo seguido por la Iglesia para irse organizando poco a poco, para ir dando un orden en la distribución de los territorios a cargo de un obispo, de un pastor. Tenemos que destacar que la religión cristiana fue primitivamente urbana. Se asentaba sobre todo en las ciudades, en torno a los lugares de concurrencia, como el Ágora en Atenas. Allí se evangelizaba, se anunciaba el evangelio y se creaban las comunidades de fe. Sin embargo, el cristianismo se fue expandiendo también ya a las zonas rurales, a los campos. Se fueron creando otras comunidades cristianas de pronto más reducidas, más pequeñas, como lo puede ser la de ciertos municipios que son pequeños en comparación con las grandes capitales, o incluso con otros poblados más pequeños todavía, como puede ser aquí en el departamento del Quindío, Pueblo Tapao o Quebrada Negra, y que pues no por ser pequeñas no hay que ignorar la importancia que tiene el que reciban un adecuado servicio pastoral. Entonces así ya llegó un momento en que a determinado territorio o extensión territorial de ciudades y campo se asignara un obispo para que fuera el pastor de esa iglesia, y de esa manera se va a configurar lo que se llaman las diócesis. Y las diócesis, pues el obispo, como no puede hacer presencia en toda la diócesis, que es esa jurisdicción territorial, esa porción territorial de fieles, entonces el obispo, apoyado con los presbíteros y los diáconos, envía a las zonas más alejadas del centro de la iglesia catedral,
donde está el obispo, envía a estos hombres para que le colaboren en la tarea de administración de la iglesia, del gobierno y de la santificación del pueblo de Dios. Al obispo que presidía la comunidad cristiana de la capital, de la provincia civil, fue adquiriendo una cierta primacía sobre los demás obispos, sobre las demás diócesis, y de esa manera van a surgir lo que hoy día se llaman las arquidiócesis o metropolitanos, zona metropolitana. Por ejemplo, aquí la arquidiócesis es Manizales, porque de Manizales se desprendió la iglesia de Armenia y la iglesia de Pereira y también la iglesia de La Dorada. Con el tiempo, el Quindío, que pertenecía a la diócesis de Manizales o arquidiócesis de Manizales, el Quindío pues se desprendió de la arquidiócesis de Manizales, se le nombró un obispo propio. Hace 70 años celebramos la creación de nuestra diócesis, y asimismo ocurrió con Pereira. Entonces, pero la capital, por decirlo así, de esta provincia era Manizales, y por esa razón a Manizales es considerada la zona metropolitana, o al obispo de Manizales se le denomina metropolitano, o se le da también el título de arzobispo, porque tiene como una especie de primacía de honor, mas no de jurisdicción. Él no tiene gobierno eclesiástico ni sobre Armenia, ni sobre Pereira, ni sobre La Dorada. Entonces es una dignidad de honor que se le concede, y por eso se le denomina metropolitano o arzobispo. También con el tiempo, ya en un nivel todavía más alto, de mayor primacía, se van a ir configurando los patriarcados. Los patriarcados son precisamente aquellas iglesias que por su antigüedad, por su prestancia, alcanzan una dignidad mucho más honorable, y tenemos 5 patriarcados. Con el tiempo se definieron cuáles serían los patriarcados. Tenemos en primer lugar el patriarcado de Jerusalén, por ser la iglesia madre, la raíz de toda la iglesia. Tenemos el patriarcado de Alejandría, en Egipto. Tenemos el patriarcado de Antioquía de Siria. Tenemos el patriarcado de Constantinopla, que se convirtió desde el siglo IV con Constantino el Grande, del que ya hemos hablado en un podcast. Se convirtió en la capital del Imperio de Roma en Oriente, y va a perdurar hasta el siglo XV, cuando la capital del Imperio Romano en Occidente cae. La capital del Imperio Romano en Oriente va a durar 1000 años más, hasta el siglo XV. Y tenemos finalmente, claro está, el patriarcado de Roma. El Papa Francisco, o el obispo de Roma, es considerado por las iglesias de Oriente el patriarca occidental, porque los otros 4 patriarcados, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Alejandría, son orientales. El único patriarcado del mundo occidental es el de Roma. Entonces el obispo de Roma es considerado el patriarca de Occidente, y de esa manera la iglesia va distribuyéndose, se va ordenando, va tomando la distribución política de los romanos. Ella misma va integrando ese ordenamiento territorial, jurisdiccional, y va encaminándose a ejercer su servicio pastoral desde una organización proporcional a las necesidades que van surgiendo en el transcurso de la historia. Terminemos por hoy hablando un poco acerca del primado del obispo de Roma, porque esto ha generado largos debates. Esto lamentablemente llevó a una situación de ruptura
con la Iglesia Ortodoxa en el siglo XI de nuestra era, y más adelante tendremos oportunidad de profundizar en esa ruptura. Es lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa. Todo el bloque oriental se separa de la Iglesia en Occidente, quedamos fracturados lamentablemente, y parte de ese debate tiene que ver con el tema del primado del obispo de Roma. El obispo de Roma empieza a tomar unos títulos, ya lo hemos dicho, como el de sumo pontífice, que eran propios de el emperador romano, el nombre exclusivo también de papa, porque el término papa se aplicaba antes, en el año 155, también se aplicó a Policarpo de Esmirna, y en el siglo III era común aplicarlo a todos los obispos. La palabra papa es de la misma raíz, o indica la paternidad, el papá. Entonces también los obispos hasta el siglo III de nuestra era eran llamados papa. Va a ser Tertuliano el primero en atribuirlo de manera exclusiva al obispo de Roma, y solamente a partir del siglo IV se empieza a reservar este título en toda la Iglesia para el obispo de Roma. Entonces va a empezar a darse un camino, un crecimiento, un desarrollo que en la Edad Media va a alcanzar la cumbre con algunos teólogos que escriben los primeros grandes tratados acerca de la primacía o el primado del obispo de Roma, un primado que va a pasar de ser de honor, como hablábamos de los arzobispos, a convertirse en un primado de jurisdicción. Entonces el obispo de Roma ya no solamente va a ser el primus inter pares, el primero entre iguales de los patriarcas y los obispos, sino que ahora el obispo de Roma va a tener facultades de jurisdicción, de gobierno, no solamente sobre la Iglesia de Roma, sino sobre todas las iglesias del mundo. Y eso es algo que pues los patriarcas de Oriente no van a aceptar, porque pues van a considerar que cada obispo debe ser supremo en su diócesis, porque cada una de estas iglesias locales posee toda la plenitud de los medios necesarios para la salvación, y que por tanto no se debe admitir la injerencia de un obispo en la toma de decisiones jurídicas en otra iglesia. Entonces eso va a ir integrando un debate grande, y es lo que va a hacer que finalmente se dé esta ruptura entre los obispos de Oriente y el obispo de Occidente. Bueno, queridos hermanos, dejemos en este punto el tema del primado, lo seguiremos considerando poco a poco. Nuestro espíritu de comunión con el obispo de Roma, con todos los obispos y con los obispos de otras iglesias orientales. Desde las diferencias estamos llamados a trabajar la unidad, porque uno solo es el Evangelio, uno solo es el Salvador, y la iglesia, tanto la iglesia de Occidente como la iglesia ortodoxa, debe ser un signo de unidad para el mundo. Con estos sentimientos de comunión, un abrazo grande, que Dios les bendiga y que les colme de felicidad.